días, buenas tardes, buenas noches a todos nuestros seguidores. ¿Cómo están? Es un gusto estar con ustedes y estar especialmente con estas dos personas que tengo el día de hoy aquí en pantalla. A uno de ustedes, a uno de ellos ya lo conocen, es el maestro Nicolás Benedetti. Él forma parte de la Alianza Reiki en México, pero de manera muy particular, y le agradezco mucho su presencia, presidente de la Federación Iberoamericana de Reiki y director de la Sociedad Chilena de Reiki. Maestro Nicolás, muchas gracias por estar con nosotros, gracias por nuevamente tuviste la oportunidad de estar en este programa que va a ser muy interesante, y yo creo que tan interesante que bueno, por eso te tenemos aquí. Muchas gracias, Nicolás, bienvenido. Muchas gracias por la invitación nuevamente, maestro Alfredo, también a maestro Pedro, por este tema que yo sé que es muy llamativo, sobre todo para la gente que trabaja con los elementos de la naturaleza, y un gusto poder compartir un poquito más el conocimiento y estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, maestro Nicolás. Bueno, pues le voy a presentar a nuestro invitado. Nuestro invitado es un invitado muy particular, con una gran capacidad en el concepto de las potencias transpersonales. Él es el maestro Pedro Néstor Fernández. Él nació en Puerto Viejo, en la provincia de Jujuy, estudiante avanzado de hipnosis, maestro en Mifundes, reikista, terapeuta en péndulo hebreo, y nos comenta con mucho gusto que va a estar muy próximamente en mi país de México. Maestro Pedro, pues muchas gracias por habernos dado de su tiempo, gracias por estar con nosotros. Me da mucho gusto que tengamos la oportunidad de conocer a una persona que no solamente habla precisamente del tema que vamos a hablar de hoy, que son los elementales, desde el punto de vista teórico, sino que es una persona, usted, maestro Pedro, o tú, maestro Pedro, bueno, como parte del grupo que tenemos a nivel internacional, de reikistas y de otras áreas, gracias por estar con nosotros, y es un honor tenerte con nosotros, maestro Pedro. Bienvenido. Muchas gracias por la bienvenida y gracias a ustedes por darme la oportunidad de hacer conocer a estos seres maravillosos que cumplen una loable labor para poder purificar nuestro hábitat, para Muchas poder gracias. Muchas dar a gracias, maestro Pedro. conocer. Maestro No, por Nicolás, favor. Maestro Nicolás, ya estoy aquí quitando yo la palabra al maestro Pedro, pero vamos a empezar porque este tema es muy interesante. Maestro Nicolás, si fueras tan amable en empezar a dialogar con el maestro Pedro sobre el tema, para después de lo que vaya diciendo yo continuar y saborear toda la exposición que nos va a hacer el maestro Pedro. Adelante, maestro Nicolás. Muy bien, muchas gracias. Maestro Pedro, más que nada, si bien todo lo que es los elementales, ¿cierto? Que viene de la teosofía de Elena Blavatsky, que ella fue una de las primeras que puso el término en sí de los elementales, que daba cuenta de la ley del universo, que tenía que ver con la llamada ley del progreso, como un estado continuo de evolución, saliendo del reino animal, pero aquellos que todavía no alcanzaban aún el reino hominal. Entonces esto en intermedio se le decía que eran los famosos elementales, o un periodo antihumano, o un periodo de estado subhumano, ¿sí? Entonces, más que nada, con esa terminología que comienza dentro de la teosofía a hablar de lo que es en sí los espíritus de la naturaleza o lo elemental, ¿qué nos puede decir usted qué son los elementales para quienes nos ven también por primera vez y puedan conocer la terminología de lo que estamos conversando? Bueno, como primera parte es muy importante saber que no solo Elena Blavatsky habló de ellos, mucho más antes lo han hecho seres como Pitágoras, lo han hecho seres como Paracelso. ¿Qué son los elementales? En realidad, la palabra elemental se los clasifica así porque provienen de los elementos. En realidad, son 5 elementos. En ellos tenemos que contar al éter, la tierra, el aire, el fuego y el aire. Entonces, ¿qué son los elementales? Son seres que nosotros podemos decir que están entre un intermedio
porque no son espíritus, porque comen y beben, no son ángeles, ni tampoco humanos, son seres que no poseen almas. Algunos vuelan como espíritus, pero tampoco son espíritus. Entonces son seres que han sido creados mucho más antiguamente por los creadores de la forma para preservar a nuestra madre tierra. Ellos principalmente cumplen esa función de purificar todo lo que el hombre prácticamente consume. Por eso son llamados elementales, porque en realidad provienen de los 5 elementos. Muy bien, maestro. En ese mismo sentido, lo que comentaba hace un momento, maestro Nicolás, y usted, maestro, ¿cómo es visto los elementales según la espiritualidad, el cristianismo, el espiritismo? Tomando como relación a lo que usted nos está comentando, no son espíritus, no son almas, sin embargo, son base fundamental de, pues de casi todos los estudios, de todo el conocimiento que va más allá de lo científico hacia lo intangible. Por eso la pregunta, ¿verdad?, de cómo se ven los elementales según la espiritualidad, el cristianismo y el espiritismo, maestro. En realidad no hay un concepto único, ni tampoco un concepto general que encuadre esa visión. Desde la espiritualidad se dice que son seres con un grado de conciencia, que les permite, ese grado de conciencia les permite trabajar por el bien de la humanidad. Para las antiguas civilizaciones, como los tatuos de Danán o como los celtas, ellos formaban parte de su vida cotidiana. Para ellos era muy fácil relacionarse con ellos. Entonces, ellos tenían una conciencia diferente de estos seres. Los conocían perfectamente, sabían qué hacían, cuál era su misión. En cambio, esta conciencia se fue perdiendo a medida que la humanidad se hizo y creció más tecnológicamente. Se han perdido muchas de todas esas creencias que tenían las antiguas civilizaciones. Y es por eso que yo creo que es fundamental ahora que nosotros empecemos a concientizar de la labor fundamental que ellos cumplen para que la humanidad tenga una mejor calidad de vida, una mejor calidad de alimentación. Si vos te fijas, Alfredo, que cuando ocurrió la pandemia y la humanidad se refugió en sus casas, aparecieron muchas, digamos, muchas especies que se creían que estaban extinguidas. Entonces eso nos viene a hablar a la clara de que nosotros, lamentablemente, nos hemos transformado en nuestro peor enemigo. Por eso es la sencilla razón de hacer conocer a estos seres que nos ayudan en nuestra evolución espiritual. Muy bien, maestro Pedro. ¿Cómo ves, maestro Nicolás? Esto es bien interesante, este punto que tocó el maestro Pedro, sobre nos vamos a refugiar a nuestras casas, el mundo se queda solo, y algo sucedió, y eso fue en todo el mundo. Es más, el agua se limpió, y a lo mejor podemos decir, bueno, pues el hombre no estaba ensuciando, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa más allá del concepto eminentemente racional y científico? ¿Cómo ves, Nicolás, este tipo de cosas?
Es que siempre el ser humano ha invadido ciertas partes que son correspondientes a la naturaleza, ¿sí? Entonces, cuando ya la naturaleza retoma su punto y vuelve a ser dueño de lo que siempre ha sido, se comienza a ver, por ejemplo, como se dice en Venecia, que se limpiaron los canales, que efectivamente la contaminación eh, de los aviones disminuyó bastante, ayudó a la capa de ozono, los mares se estaban limpiando, volvieron los peces a algunas riberas, etcétera, porque el ser humano tiende a invadir un poco lo que es la naturaleza, no todos, por supuesto, ¿cierto? Hay que uno quiere disfrutar de la naturaleza, como hay seres que quieren destruir la naturaleza. Pero sobre los elementales que me llama la atención que está hablando el maestro Pedro, un elemental dentro de su evolución, por ejemplo, como dice que son seres que están latentes en la naturaleza, ¿podría llegar a ser humano, a ser un espíritu humano, o queda estancado? ¿Podría reencarnar un elemental? ¿Muere un elemental o no muere un elemental? Sí, esos en realidad están sujetos a la ley de la vida y de la muerte. Pero hay distintas clases de elementales que están sujetos a diferentes leyes. Si vos tomás, por ejemplo, el caso de los elementales con menor evolución, perdón, en este caso te voy a hablar de los rudines. Los rudines son los seres con menos evolución en toda la escala de los elementales. Son seres pequeños que llegan a medir entre 2,5 centímetros a 5 centímetros. Y eso trabajan en grupos de a miles. Y a la vez se dividen en subgrupos. ¿Qué es su misión? ¿Cuál es su misión? Ellos emiten una frecuencia vibratoria que permite purificar los vegetales. Por lo tanto, ellos sienten un amor grupal que es diferente al amor que nosotros sentimos como seres humanos. Ese amor grupal les permite a ellos aumentar esa frecuencia vibratoria para poder darle una mayor purificación a los vegetales. Esa es su misión. Ellos permanecen alrededor de un mes en el plano físico y luego se retiran alrededor de 10 años al plano astral de donde ellos volvieron. Cada ser elemental tiene una diferente forma de evolución. Si nosotros vamos, por ejemplo, a tomar como otro ejemplo los humités, esos ya son un poquito más grandes. Van desde los 5 centímetros a los 10 centímetros. Y también trabajan en grupos. Como esos ya tienen un poco de conciencia, un grado de conciencia más elevado, ellos forman parejas. Y al formar pareja, lo que hacen son un intercambio de poder. O sea que se enriquecen vibrando de esa forma. Nosotros siempre vamos a ver que después si hablamos de los gnomos, bueno, ellos ya son diferentes, viven 25 años en el plano físico y luego se van al plano astral, donde permanecen cerca de 1000 años. Por eso te decía anteriormente que de acuerdo a la evolución es la duración de su vida. Pero están sujetos, como todos los que habitamos esta tercera dimensión, a la ley de la vida y de la muerte. Adelante, Nicolás. Y con respecto a esto, por ejemplo, ¿qué diferencia podríamos encontrar entre los elementales, las deidades druidas y los celtas?
¿O es lo mismo, solamente que tiene otro nombre, otra terminología, que se le ha dado Claro, por es que tiempo? si vos te fijas, los druidas eran sacerdotes que tenían y que practicaban la magia antigua. Para mi punto de vista, mi forma de ver, la magia es una ciencia que aún no es comprendida por los seres humanos. Y para poder comprender esa ciencia, uno tiene que despertar conciencia. Pero por sobre todas las cosas, yo creo que el ingrediente principal, como decía Hermes Trismegisto, es, él decía, te doy amor, que es el sumo de toda sabiduría. Sí, es verdad lo que dices, maestro. Es verdad, y bueno, y lo repite otro gran maestro, Jesús, si no tengo amor no soy nada. No sé si fue Jesús o fue Pablo o Pedro, no recuerdo, pero forma parte del concepto de las enseñanzas cristianas. Y en ese sentido, me llama mucho la atención lo que estabas platicando, maestro Pedro. Esos nombres de seres preelementales, porque eso sí, esos nombres yo no los conocía los 5 bloques, pues, incluyendo el éter, eso nos das otros 2 nombres, pertenecen a algún grupo o son preelementales, por un lado, y por otro lado, me hablas de grupo, me hablas de trabajo de dupla, y en este mismo sentido, que nos pudieras platicar si hay una manera de cómo viven socialmente, si hay líderes, cómo interactúan entre ellos. Por ejemplo, interactúa un gnomo con un silfo o con una salamandra. Hay interacción con estos para ponerse de acuerdo en alguna gran convención para establecer, por ejemplo, las necesidades del desarrollo y reparación de la tierra. Serían unas preguntas que yo no he visto en ninguno de los textos que yo he leído, o a lo mejor estoy equivocado. Adelante, maestro Pedro. Sí, si vos te fijas a quienes la humanidad más difusión ha dado y que ha hecho muchas películas son entre las hadas y los duendes, que son los más conocidos. Por ejemplo, las hadas son una sociedad que está regida por una reina. Y ellos se mueven en la frecuencia del amor. Si nosotros revisamos textos antiguos, no vamos a ver ninguna hada que haya sido calificada como malévola, salvo en las películas que se han hecho, pero no existe un texto en donde uno pueda leer que las hadas han causado algún daño a la humanidad. Con respecto a que nosotros, ¿cómo nos podemos acercar o entrar en comunicación con ellos? Hay una frase muy hermosa que dice, si uno vuelve a ser un niño, las puertas del reino invisible se abren para uno. Y la palabra volver a ser un niño tiene un amplio significado. Nosotros en el camino hemos perdido la inocencia, un requisito fundamental. Hemos perdido el don de ser espontáneo. Hemos dejado en el camino el amor, que como decía Pablo Tarso, aunque el ser humano hablara 1000 lenguas y aunque el ser humano hablara el idioma de los ángeles, ¿de qué le serviría si no hay amor en su corazón? Entonces, todo es este mundo que para algunos es mágico. Se nos abre cuando nosotros realmente
tenemos ese amor, esa inocencia, esa pureza que tiene el niño. Esas virtudes nunca las deberíamos haber perdido, porque son la llave que nos permiten abrir las puertas hacia ese mundo invisible. Fíjate, maestro Pedro, esto que me estás platicando y que le estás aconsejando a nuestro público es muy interesante. En las pláticas que hemos tenido tú y yo, amigo Pedro, nos platicaste precisamente que desde niño tuviste la posibilidad de ver a estos seres elementales en ese concepto de la inocencia, en ese concepto de a los 7 años cuando empezaste, según tengo entendido, a lo mejor me estoy equivocando de la edad, el concepto de no te espantó tu mamá de cuando dice, oye, aquí veo yo algo y tu mamá al contrario, tu familia al contrario te impulsó a seguir teniendo comunicación en ese amor universal con ellos. Pero ¿qué hacemos la mayoría de los papás? No es cierto, no existe, hazte para allá, todo lo negativo, siempre estamos pensando en esa cultura del miedo, en esa cultura de no avanzar más hacia adelante. Entonces, esto que tú dices y que tú sigues manteniendo ese amor impersonal que tú sigues manteniendo para tener comunicación, es muy, muy interesante con ello. Maestro Nicolás, fíjate que el Pedro me platicaba todos ese tipo de cosas y yo sí me quedé asombrado y muy contento, maestro Nicolás, porque no es una persona teórica que aprendió a nivel de la teoría, y estos son las personas que tenemos que investigar y que tenemos que relacionarnos para poder enseñar a la humanidad. ¿Cómo ves, maestro Nicolás? No se oye, está cerrado tu volumen. Perdón. Ahí sí. Sí. Súper interesante, siento, lo que está conversando, entender que hay mucho de distinto tipo de orden, de que eso es bueno, de poder aclarar de que efectivamente entre ellos no hay rivalidad, sino que simplemente van hacia la vibración del amor, que protege los vegetales, los animales, los hombres, constituyen también diversos tipos de acontecimientos como las lluvias, las tempestades, los maremotos, van a interferir de forma normal, ¿cierto? Y natural en la misma naturaleza, bajo el mando de los ingenieros espirituales que hay. Pero tengo una duda. Por ejemplo, en mi caso particular, tuve la posibilidad, he tenido la posibilidad de ver duendes cuando vivía en Argentina, de traerme un duende también a mi casa, ¿cierto? En la mochila. Mi hermano también tuvo un duende y poder también ver hadas. Pero para la gente que tiene una visión común, si nos puede orientar un poco el maestro Pedro, ¿cómo se podría uno conectar con los elementales? ¿Cómo podría tener la facultad de que ellos se pudiesen mostrar a simple vista? Sabemos que no todos lo pueden ver a simple vista. ¿Y cómo uno se podría conectar con ellos? Yo tenía uno, en mi caso, disculpen en particular, por ejemplo, uno de los duendes que tenía en mi casa contaba arena. Entonces le dejábamos un saquito de arena y después dejábamos un pocillo al lado sin nada, y él cambiaba la arena de un pocillo a otro en el patio. O si no, monedas, que hacía torres de monedas, Claro. para que no nos escondieran las cosas, porque a veces no abría las vitrinas, nos movía los vasos, era muy juguetón. Es que generalmente los duendes que se afincan en el hogar tienden a ser traviesos porque son como niños. Entonces vos sabés que a ellos les gustan las avellanas, las nueces, los dulces. Si vos ponés monedas en tu casa, ellos van a cuidar tu economía. Uh-huh. Entonces, hay pequeños trucos como el que vos hiciste, de ponerle 2 cuencos, uno vacío y otro con arena, para que él se entretenga y no haga las travesuras que hacía. Por ejemplo, yo te cuento mi caso particular. Nosotros teníamos un florero grande cuando vivíamos en Salchipol, en otra casa que tenemos, que estaba lleno de jarillas. ¿Me entiendes? Y él, cuando se quería hacer notar, él movía las jarillas.
Yo ya lo conocía, yo ya sabía, entonces siempre les decía, esto es para que vos juegues y déjame las cosas en su lugar. Cuando vos sos natural, cuando vos sos espontáneo, cuando vos sos sincero, cuando hay amor, cuando hay honestidad, cuando vos te manejas con la verdad, siempre vas a tener esa posibilidad de verlos y de que ellos se manifiesten, porque sentimentalmente te unís a él. Y vos sabés que ellos saben que vos no le vas a hacer daño. Hay invocaciones que también se hacen para poder invocar no solo a las hadas, a los duendes, a los gnomos, a los silfos y a los silfides, a las salamandras y a los farallones, porque vos sabés que las salamandras dentro de todos los elementales son los más difíciles de comunicarse, lo más difícil de ver y lo más difícil de manejarse. Sí, y también dentro de esto se habla, por ejemplo, que dentro de la ignorancia del ser humano, quiero decir, que dicen que es un peligro tener relación con estos seres elementales, o bien que el propósito de ellos es como envolvernos y hacernos daño. Pero en realidad lo que ellos tratan de hacer es demostrar que efectivamente trabajan en conjunto, ¿sí? De acuerdo, regido espiritualmente, porque todo tiene que tener una norma, no está hecho todo al llegar y hacerlo, ¿cierto? Dios en su inteligencia todo tiene un porqué que ayuda a la naturaleza en sí. Entonces, por ejemplo, usted podría recomendar que si yo fuese un bosque, hiciera una meditación profunda, ¿podría llegar a conectarme con los elementales? ¿O tengo que hacer un ritual que es totalmente diferente, hacer una meditación para comunicarme con ellos? ¿Y qué tipo de elementales son los más sencillos de reconocer? Vos te vas a conectar si meditas, porque la meditación es el encuentro con uno mismo. Entonces uno, lo primero, el primer paso que adquiere con la meditación es la tranquilidad. Después ya uno entra en contacto con la divinidad de uno mismo. En esa paz, donde todo es música, uno puede conectarse con estos seres. Te vas a conectar con los duendes, con las hadas, que son los más evolucionados. Porque si hablamos de los elfos, vos sabés que los elfos forman una comunidad más cerrada. Es la comunidad más cerrada que hay, porque han sufrido daño en la antigüedad de los seres humanos. Yo creo que, siempre digo que hay dos enemigos a vencer del hombre. Uno es la ignorancia y otro es el miedo. Son las dos cosas que impiden que nosotros tengamos contacto con estos seres maravillosos. Si vos que sos reikista, que ustedes son reikistas, hay algo muy palpable que yo siempre digo. Todo el sostén de la vida física es invisible a los ojos humanos. El amor, la fe, Dios, la respiración, los latidos del corazón. Entonces, todo eso sostiene nuestra vida física. Sin amor nadie podría vivir, porque no hay nadie que no sienta amor, aunque sea hacia sí mismo. Sin fe, tampoco podemos vivir, porque aunque no tengamos fe en un gobierno, aunque no tengamos fe en una institución, tenemos que tener fe en nosotros mismos. Exactamente. Yo quiero comentar algo de lo que están diciendo los dos. Estoy sorprendido con Nicolás, aunque somos amigos, no me había platicado uno de esta aventura que tuvo con estos seres. Y ¿cómo diferenciar, maestro,
manifestaciones de elementales a manifestaciones de seres pues no positivos que también traen otro propósito, pero finalmente ambos pueden mover cortinas, ambos pueden mover libros, ambos pueden aventar platos y romperlos por juego. ¿Cómo diferenciar una cosa con otra, maestro? Cuando uno trabaja mucho con las energías, y yo creo que esto a ustedes les debe suceder, uno aprende a diferenciar las energías. La energía de una entidad que no es benéfica nos llega en forma, uno lo siente así, ¿vio como uno siente el sabor de la pimienta? Que pica y uno la puede identificar fácilmente, uno la percibe, porque quien trabaja con energía adquiere ese sentido para poder percibir las distintas clases de energía. Yo como estudiante avanzado de NOXI, nosotros sabemos que el cerebro tiene 12 celdillas que se activan con diferentes mantras. Esas celdillas a nosotros es como un estado de alerta que nos dice cuando una entidad no es benéfica y cuando una entidad es benéfica. Sí. Entonces, todo lo que practicamos, por ejemplo, Reiki durante mucho tiempo, yo soy reikista desde el año 1995. Adquirimos esa práctica a medida que vamos trabajando con la energía y hemos sido bien canalizados. Nosotros no nos cansamos nunca, al contrario, crecemos en energía. Y esa energía, ese trabajo con las distintas clases de energía, porque hay muchísimas clases de energías, nos hacen que nos volvamos receptivos y podamos identificar qué energía es benéfica y qué energía no es benéfica. Tal como dice, o sea, uno como persona, no todos, ¿cierto? Tenemos la facultad para los que trabajamos con la energía de poder identificar lo que es positivo y lo que es negativo de acuerdo a la vibración que nosotros emanamos. Pero en este caso, por ejemplo, una persona que no tiene idea de las energías y se va a un bosque y quiere conectarse, por ejemplo, con una hada, con un duende, con un troll, etcétera, de los elementales. Pero resulta que ahí hay un ente negativo. Y se acerca el ente negativo, obviamente engañando a la persona que no va a entender, ¿cierto? O no va a sentir la vibración. Y lo puede hacer, por ejemplo, que se ha visto en otros países, que la persona caiga por un risco, por ejemplo. Lo puede hacer que prenda fuego, como con la intención de supuestamente activar algún tipo de energía y termine quemando un bosque. Entonces, ¿cómo una persona normal podría identificar y decir, esto no es un elemental, si en cambio es un ente negativo? Por ejemplo, como los bosques encantados que hay en Japón, como los bosques encantados que también pertenecen al bosque negro que está en Alemania, ¿cierto? Que hay ciertos lugares donde no deberían entrar las personas por lo mismo, porque ahí, ¿qué pasa en ese caso? ¿Dónde están los elementales? ¿Cómo los elementales tendrían cómo se llevan en el sentido con un ente negativo? ¿Quién domina a quién? ¿Se van? ¿Se quedan ahí? ¿No pueden actuar? ¿Cómo ayudarían en ese caso? Hay algo que es muy importante. Eso ya entraría en lo que se llama karma. ¿Por qué? Porque lo que te tenga que suceder a vos te va a suceder de acuerdo a las acciones pasadas. Te vas a encontrar con esas personas. ¿Cómo podemos hacer nosotros, como seres comunes? Primero, tomar todas las precauciones, porque si vos fortaleces tu campo áurico, si vos usás la ley de atracción, es decir, piensa lo bueno y se te dará, vas a dar un paso fundamental para que no tomes contactos con esas entidades. Ya
me enseñaron a mí, porque yo practiqué durante mucho tiempo unos ejercicios que se llaman ejercicios pleyadianos de la luz. Y ellos tienen, lo podríamos llamar el método de prevención. Ellos dicen que hay una ley universal que están obligados todas las entidades, ya sean malignas o benignas, a responder. Dicen que nosotros debemos preguntar 3 veces, ¿eres de la luz y perteneces al plan divino? 3 veces. Toda fuerza, toda entidad está obligada a responder. Si te dicen que no y vos le pedís que se marchen, la ley universal las obliga a marcharse. Es una de las maneras más prácticas para poner en práctica. De esa manera, esa energía se tiene que marchar, porque está sujeta a esa ley universal. Yo aprendí mucho de esas técnicas, por ejemplo, cuando vos sabés que la glándula del timo es fundamental para nuestro sistema inmunológico, deja de funcionar a los 8 años. En seres que trabajan espiritualmente no, pero en los seres comunes sí. Entonces ellos tienen una metodología que vos unís los 3 dedos, te golpeas en el centro del pecho 33 veces, justo el número de Cristo, para activar el timo. Yo lo he practicado durante mucho tiempo y a mí me ha dado resultado. Yo no tengo las vacunas, pero me hice hacer un análisis de sangre y yo tengo creado los anticuerpos. ¿Qué opinas, maestro Alfredo? Está interesante y obviamente implica un conocimiento profundo de esto, un conocimiento más allá que un simple programa de hablar de las generalidades y que tiene la finalidad precisamente de generar esa inquietud hacia otros. Me llama mucho la atención ese toque en el pecho, en el timo, que normalmente no se hace con los 3 dedos, pero se hace con la palma en alguna oración cristiana, ¿no? Y entonces se pega uno en el pecho, obviamente, las personas a veces, por mi culpa y por mi culpa, no sabemos lo que implica, la importancia que implica estar accediendo a este tipo de técnicas, porque no se da con ese conocimiento. Me parece muy interesante lo que está diciendo y yo quisiera comentar algo que va relacionado con ello. En relación a los elementales, maestro Pedro, ¿hay alguna relación de los elementales con la vida espiritual para poder comentar o hilar esto que estás platicando de energía negativa, energía positiva, karma, tocar el timo, y hablando precisamente yéndonos hacia la espiritualidad? ¿Los elementales tienen relación con la vida espiritual? Sí. Desde el comienzo de la nueva era, los elementales trabajan mancomunados con los ángeles, porque vos sabes que quienes rigen a los elementales son los devas, y con los seres humanos, aquellos que han despertado un alto grado de conciencia. Porque todos sabemos que quien despierta conciencia se transforma en un peligro para la humanidad, porque ya no puede ser manipulado. El despertar de la conciencia a nosotros nos permite ver en realidad cómo es el mundo. Si alguien común
despertara por un instante conciencia y pudiera ver la forma que tiene un árbol, en realidad saldría huyendo. Porque vería al elemental que mora dentro de él. Ellos forman parte de nuestro crecimiento espiritual. No nos olvidemos que como es arriba es abajo, que como es adentro es afuera. Nosotros tenemos elementales dentro de nuestro cuerpo y nuestro mago, que como todo aquel que conoce un poco del mundo elemental, se llama intercesor elemental, que ese se forma a través de nuestro peregrinar, donde nosotros pasamos por los 3 reinos antes de alcanzar el reino humano: el reino mineral, el reino vegetal y el reino animal. Esto está bien explicado en la doctrina de Pitágoras, que fue uno de los precursores en esto. Se llama esa doctrina la transmigración de las almas. No sé si la has escuchado, Alfredo, y no sé si la has escuchado, Nicolás. Sí, sí. Efectivamente, también dentro de lo mismo que es lo que es la teosofía, dentro de lo mismo que es el espiritismo, dentro de lo mismo que habla el espiritualismo y el budismo, efectivamente nosotros venimos en escala evolutiva, o sea, tuvimos que pasar espiritualmente, quizás no en este planeta, porque no es el único, ¿cierto? De haber sido una especie de crustáceo mineral, después animal, hasta que llegó un momento donde el espíritu va evolucionando y ser espíritu humano para poder tener el entendimiento, el raciocinio y comenzar su verdadera evolución. Sí, la teosofía también maneja esto, Nico, y Pedro lo maneja muy fuerte. Y déjame decirte que en realidad estamos conformados de los 4 elementos. Sí, tenemos elemento tierra, tenemos el elemento aire, tenemos el elemento fuego con todas nuestras manifestaciones bioquímicas, tenemos el elemento aire, sí, y obviamente el concepto central, el éter, para poder tener la vida. Todos nosotros estamos conformados de esos 4 elementos, que finalmente es un proceso evolutivo, tanto físico como espiritual, como átmico. Pues vamos a ir cerrando el programa, maestros, porque si no, se tiempo. A mí me gustaría que nos comentaras, Pedro, cuál es la relación o bien cómo podríamos tener una conciencia donde los elementales nos ayuden al concepto alquímico, y no hablo del concepto alquímico solamente de la química, sino el concepto alquímico en nuestra conciencia, en nuestro actuar, en nuestra vida común y corriente, para poder transmutar hacia una vida mucho mejor, con finalidades últimas del amor y del bien. Hay algo muy fundamental que el ser humano ha dejado en el olvido. Que es la comprensión de qué es la Tierra. Porque en realidad, para los antiguos era Gea, los pleyadianos la llaman Gaia, es un ser vivo, planetario, y hemos dejado de honrarla, hemos dejado de venerarla. Una de las cosas más hermosas que el ser humano puede hacer para empezar a reconciliarse es volver a los antiguos rituales, al respeto por nuestra Madre Tierra. Las civilizaciones antiguas, vamos a hablar un poquito de las civilizaciones nativas, aquellos que nosotros llamamos vergonzosamente indios, eran mucho más sabios que nosotros. Veneraban a la tierra, le agradecían a Pachamama, parte de sus frutos los devolvían a ella, dando una muestra del agradecimiento
que ellos tenían hacia nuestra madre. Yo siempre digo que el agradecimiento es la memoria del corazón. Que quien no tiene agradecimiento por quien nos permite a nosotros evolucionar, cuando no tenemos respeto por nosotros, por quien sostiene nuestra vida, estamos perdidos como humanidad. Por eso es la tarea de hacer conocer cada día más este maravilloso mundo, que el único fin que tiene es que nosotros hagamos un salto evolutivo de conciencia, que volvamos a ser niños, que volvamos a tener esos valores que hemos perdido. Tenemos muchísimo de lo adquirido y tenemos poco de lo innato. Y eso debemos cambiarlo. Muy bien, maestro Pedro. Maestro Nicolás, para ir cerrando, ¿algún último comentario o pregunta? Efectivamente, no, más que nada lo mismo que decía el maestro Pedro, ¿cierto? También los antiguos nos enseñaban sobre todo a pedir permiso, ¿sí? Pedirle permiso a la naturaleza, que es bien importante antes de cualquier cosa. Si uno se puede conectar con ellos, puede acampar, puede hacer algo relacionado con eso. Pero efectivamente, pedir permiso y agradecer lo que uno está tomando, ya sea una piedra de un río, ya sea una flor, ya sea una fruta, ¿sí? Eso es importante y eso se ha ido perdiendo y es importante que lo volvamos a ir colocando intrínsecamente en cada uno de nosotros. También destacar que los elementales más que nada están aquí para ayudar a la naturaleza y también para ayudarnos a nosotros dentro de nuestra propia evolución, así como nuestros hermanos menores que son los animales, lo mismo pasa con los elementales. Y a la gente que nos está viendo, para que entienda un poquito más, puede ver una película que se llama Las Crónicas de Spiderwitch, que es bien interesante, muestra una faceta de los elementales, pero obviamente llevado a la aventura, pero en sí que busquen el trasfondo de lo que se está entregando y cómo se describen los elementales en esa película, Las Crónicas de Spiderwitch. Eso más que nada y agradecer el tiempo de Pedro. Yo creo, maestro Nicolás, que los que escriben las películas se tienen que documentar, pero a veces, bueno, le ponen la fantasía y su creatividad para poder hacer la mezcla con el concepto hollywoodesco, ¿no? Y es muy interesante lo que estás platicando, el permiso. Déjenme platicarles una experiencia, maestro Pedro, maestro Nicolás. En uno de nuestros rituales de primavera que hacemos energéticamente para agradecer a la tierra la manifestación de la energía y la recepción de nueva energía, nos fuimos a un centro prehispánico de mi estado, un centro prehispánico que, entre comillas, acababan de descubrir y arreglar, ¿no? El Instituto Nacional de esto. Total, que llegamos, éramos aproximadamente unos 80, 100 gentes, íbamos a hacer una ceremonia, un ritual de primavera, y es verdad lo que nos estás platicando, maestro. Y llegamos y le dije a todo el grupo, permítanme, déjenme entrar, déjenme pedir permiso, ¿sí? Entonces me paso, regreso y está la arquitecta jefa de la zona. ¿Y usted qué anda haciendo adentro? Ah, perdón, es que fui a pedir permiso para poder hacer el ritual. ¿Pero a quién le fue a pedir permiso? La única responsable del permiso soy yo aquí, me lo debería de pedir a mí. Como que hay mucha ciencia en su cabeza, mucho conocimiento, pero la base fundamental de estos centros energéticos no las tiene porque la ciencia lo considera paganismo, locura y una serie de cosas. Y me llamó mucho la atención. Pero bueno, pues la ignorancia es la ignorancia. ¿No, maestro Pedro, para ir cerrando? Una cosa que quería agregar de lo que dijo Nicolás. A nosotros nos enseñaron, por ejemplo, en lo que es la elementoterapia, que siempre pidamos permiso así para cortar una pequeña rama. Cuando uno quiere potenciar un remedio, por ejemplo, uno se conecta con nuestro intercesor elemental, que es el mago. Corta una ramita de la hierba que se va a utilizar y traza un círculo. Ese círculo lo que hace es activar de nuevo el poder de lo que ha sido cortado como si fuera algo natural. Entonces,
fundamentalmente cuando nosotros comenzamos a incorporar toda esa sabiduría antigua, que si nos pusiéramos a hablar, el programa nos quedaría muy chico, porque como te decía yo, Alfredo, iba a suceder que nos quedamos con un montón de preguntas. Entonces hay muchas cosas que permanecen todavía ocultas que nosotros debemos ir sacando a la luz para que volvamos a tener esa posibilidad de mejorar la calidad de vida de quienes nos escuchan y de, como dice Nicolás, volver a empezar a hacer renacer lo que nuestros antiguos le daban tanta importancia y que nosotros lamentablemente hemos dejado en el olvido. Así es, maestro Pedro, y creo que hay muchas preguntas, hay un gran interés en conocer precisamente, entre comillas, lo desconocido, ante la ignorancia del conocimiento que ahora se difunde, que a veces empezamos a clasificarlo en pagano, en cristiano, en budista, cuando finalmente es un solo conocimiento dedicado precisamente o emanado para el beneficio de la tierra y de todos los que vivimos en ella. Pues muchas gracias a todos los que nos acompañaron en este programa. Como dijo el maestro Pedro, hablar de elementales, pues es hablar de un trabajo de toda la vida. El maestro Pedro tiene desde los 7 años, o desde los, no sé, a lo mejor antes, trabajando en esto, y como siempre lo ha dicho y me lo ha manifestado, nunca acabamos de aprender. Muchas gracias, maestro Pedro, por la aportación. No sé si quieras dar un mensaje final. Bueno, muchas gracias a vos, Alfredo, y a Nicolás. El mensaje que puedo darles a todos es el siguiente. Empecemos a pensar con el corazón y a sentir con la mente. Porque el corazón es lo más sabio que tenemos y nunca se equivoca. Que sigamos los dictados de nuestra alma. Porque quien vive de acuerdo a la divinidad, no solo que no va a enfermar nunca, sino que las puertas de todos los reinos se van a abrir para eso. Que tomemos conciencia de que así como venimos a este mundo, así nos vamos. Que nada de lo que tenemos poseemos, sino que nos son prestados y nosotros debemos ser unos amos amorosos de la materia. Muchas gracias, maestro Pedro. Maestro Nicolás, un mensaje final. Más que nada lo mismo que repetíamos, ¿cierto? Aprender a conectarse, a aprender a escuchar, ¿sí? Solamente hay que aprender a escuchar. Cuando uno está en un bosque, en la naturaleza, en la montaña, salió a hacer trekking en bicicleta, etcétera, siéntese un momento, pida con el corazón y aprenda a escuchar. Y no se da ni cuenta cómo está rodeado de los grandes elementales, porque ahí están, a simple vista, solamente que hay que aprender a mirar. Muchas gracias. No es lo mismo mirar que ver, ¿verdad, Nicolás? Muy bien. Exactamente. Y a todos nuestros suscriptores les recordamos que le den un link a nuestro programa, y a los que todavía no se han suscrito al canal, por favor, les pido que los invitamos a que se suscriban, porque tenemos programas muy interesantes. Muchas gracias, maestro Nicolás. Muchas gracias, maestro Pedro. Nos vemos en la próxima y hasta el siguiente. Un gusto enorme y a tus órdenes. Cuando vos guste, encantado de hacer otro programa de lo que vos quieras hablar. Acá estamos disponibles. Muchas gracias. Hasta luego, Gracias, Nicolás. hasta luego. Nicolás, y como decía Nicolás, dijo una gran verdad. Muchas veces nosotros escuchamos para contestar, no para ver ni para aprender. Así es. Hasta luego. Que estén bien Hasta todos. luego.